Esta es una de las obras estrella de las colecciones del 19 del Museo del Prado y desde luego es una de las obras más seductoras y más fascinadoras de todas nuestras colecciones. Desde siempre el retrato de la condesa de Vilches ha sido una de las pinturas más atractivas de todo el público que visita el museo, y eso tiene una razón muy especial. Es decir, no sé si es la obra maestra de Federico de Madrazo. De los más de 600 retratos que pintó, esta es desde luego una de sus obras más exquisitas, pero desde luego es una de sus retratos femeninos más irresistibles, que nos atrapa y que esté en la sala donde esté, en el contexto en el que esté, no nos podemos despegar de él. Y eso tiene una razón muy especial. Primero, porque está pintado en el momento mejor de Federico de Madrazo. Federico en este año tiene 38, en este momento tiene 38 años, está en el momento pleno de sus facultades como artista, y además capta a esta mujer que tiene una relación de amistad muy especial con él. La condesa de Vilches, lo sabemos por las agendas de Federico, estaba con frecuencia en su casa, cantaba en las veladas nocturnas que Federico organizaba en su mansión, en su residencia aquí en Madrid. Como sabemos, Federico de Madrazo tiene en ese momento el mayor puesto en la corte como pintor de cámara y luego será director también de este museo, del Real Museo de Pinturas, y a la hora de retratar a esta mujer que debía de irradiar una belleza y un atractivo sensual exquisito en todos aquellos que la conocieron, Federico de Madrazo utiliza unas fórmulas de retratar absolutamente diferentes a las que utilizaría en todo el resto de sus retratos, tanto femeninos como masculinos. Es decir, frente a esa contención sobria, austera y un poco distante del retrato español, ¿no?, de la etiqueta española que exige un recato y una distancia frente al espectador que mira, en este caso Federico utiliza una fórmula eminentemente francesa, emulando la pintura de Ingres, que era amigo de su familia, porque él lo que quiere representar en este retrato es toda esa atracción irresistible, esa capacidad de seducción irrefrenable que debía tener esta mujer. Y frente a esa quietud, esa negrura y esa contención en la paleta que tienen otros tantos retratos femeninos de Federico de Madrazo, aquí la representa con un vestido extraordinariamente llamativo, pero lo que es más importante es en la propia etiqueta de la pose. Una mujer española, una condesa, una aristócrata, siempre posa retirada y como en un segundo plano de quien la va a mirar. En este caso la condesa de Vilches está sentada, se acoda y con la mirada casi incita al espectador a que la mire. Eso es algo que la etiqueta femenina del romanticismo español en la alta sociedad tiene una lectura no española, muy diferente, y remarca esa sensualidad y ese atractivo que tenía esta mujer. Por otro lado, Federico de Madrazo también, a la hora de la propia pose de la modelo, el hacerla sentar y el desplazar ligeramente el centro de la composición hacia un lado, no exactamente en el centro del lienzo como sería lo habitual, y el hacerla sentar en esta butaca con el respaldo curvo, con el chal maravilloso por encima del brazo del sillón, no lleva un abanico normal, un abanico español, sino un abanico de plumas. Toda esa envoltura mórbida y sensual y tan sugerente de las líneas curvas, todos son líneas curvas y casi en círculo en torno a la propia figura de la mujer, el propio Federico lo subraya quitando las únicas aristas que el cuadro podría tener, que son las del propio perímetro del lienzo, y él dibuja unas esquinas curvas fingidas para que todo tenga esa envoltura seductora que destila el retrato, ¿no? Sobre todo también en cómo Federico de Madrazo maneja como nadie en este momento la reproducción de las distintas calidades táctiles de las cosas, tanto el raso del vestido como el terciopelo del manto, o sobre todo, fundamentalmente, la morbidez de las propias carnaciones de la condesa, ¿no? Sobre todo en algo tan sugerente y tan provocativo como el escote tan pronunciado que lleva, el hacerle ese tornasolado tan difuminado que le cubre el hombro, y un truco de buen retratista que Federico tenía como ningún otro, por eso fue el mejor de su tiempo, el uso de la mirada, ¿no? La mirada brillante, con esa especie de ojeras sugerentes y melancólicas
melancólicas, casi como lánguidas, ¿no?, que subrayan el carácter de esta mujer como una mujer amante de la literatura, amante de la música, representante de los círculos también sociales en los que Federico se movía y exultante de una fascinación que llegó hasta su vejez. Recordemos que cuando ella muere, el propio Antonio Cánovas del Castillo le dedica un largo poema, ¿no?, de la fascinación que esta mujer supo irradiar en su tiempo y que Federico captó como nadie, desde luego, en este maravilloso retrato. Después de esta maravillosa explicación y de la contemplación de este cuadro pues tan seductor, yo quería destacar dos aspectos, que uno está en el mismo cuadro en sí y que se refiere al mismo título de la intervención, la relación existente entre literatura y pintura. Bueno, la relación está muy clara. La protagonista de este cuadro era personaje protagonista en muchas ocasiones en el teatro que tenía en su propia casa, en donde ella protagonizaba, como acabo de decir, muchas de sus obras. La fascinación que tenía por el mundo de la literatura era tremenda, no solamente a través del teatro, sino a través de la propia narrativa. Llegó a hacer un par de incursiones escribiendo dos novelas, estas son las más conocidas y alguna otra pequeña cosa, pero bueno, son las más destacables. El otro aspecto, el segundo aspecto, se refiere más a la creación artística en general, pero más centrándome también en este cuadro, es decir, ¿qué es lo que ha movido al artista a la creación del mismo? Pues parte del afán que tiene el artista en general de individualidad, de la búsqueda de la libertad, que aquí se manifiesta muy claramente, porque son dos características puramente propias del movimiento romántico, pero no solo ocurre en el romanticismo, sino en cualquier época. El artista en lo que basa fundamentalmente su creación está entre estos dos aspectos, pero sin olvidar que unido a individualidad y a libertad está la influencia de la sociedad. O sea, la influencia de la sociedad es siempre determinante, como lo será también la influencia de la obra y de la literatura en particular en la sociedad. Es decir, que son muchos los momentos en los que el impacto de la literatura en la sociedad va a ser determinante, va a ser enorme. No hay más que pensar, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, la cantidad de suicidios que hubo en Alemania debido a la aparición del Werther de Goethe. Para la obra de arte, aparte de estos dos elementos que acabo de comentar, es muy importante, como dice Vargas Llosa, qué es lo que le mueve al autor también después de la individualidad, de este afán de libertad. Le mueve el rebelarse, el romper con lo que está establecido. Si no se rompe, si no hay ruptura, si no hay rebelión, Vargas Llosa dice que no hay obra de arte, es decir, porque para repetir lo mismo con la palabra no tendría demasiado sentido. Es que estés enojado con lo que ocurre, que a partir de un subjetivismo totalmente pesimista te rebeles contra lo ocurrido. Entonces, también afirma Vargas Llosa que cuando sus demonios, sus obsesiones, su subjetividad, la de cualquiera, aflora en la obra y coincide con los demonios, con las obsesiones del gran público, entonces cuando se produce, según él, la gran novela, según añadiría yo, la gran obra artística en general. Avanzando en el tiempo, vemos que el otro gran momento de ruptura es evidentemente el que pertenece a esta obra que tenemos delante, que es el romanticismo, ¿no? Si hay otro gran momento de ruptura respecto a lo que tenemos alrededor y con una temática y un planteamiento muy semejante en el que está como fondo las emociones, las tensiones, la visión pesimista de lo que rodea, pues es el romanticismo, ¿no? En el romanticismo, pues lo mismo que ocurría con el barroco, habrá una gran preocupación pues, por lo onírico, el tema del sueño, como había pasado en el barroco con Calderón, etc.
Y ya para terminar, llegando al siglo XX, es importante pues, destacar las vanguardias, que evidentemente significan también una ruptura respecto a lo existente, y ver cómo va a ser un momento también de gran simbiosis, de gran relación entre estas dos artes, la literatura y la pintura, y más que la literatura en general, la poesía en particular. Pensemos en un Lorca y en un Alberti, que lo podemos relacionar en su faceta surrealista con Picasso, con Miró o con Dalí. Y ya para terminar quisiera recalcar que esta simbiosis, esta perfecta unión entre la literatura y la pintura se va a dar a través de los caligramas, por ejemplo, de Guillaume Apollinaire.